en La Cita Deport. Hoy tenemos a José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, para hablar sobre muchísimos temas, ¿no? El plan que tiene el club contando las divisiones menores, fútbol femenino, que viene haciendo un buen trabajo. También con el primer equipo, distintos temas somos los que vamos a tocar el día de hoy acá en esta entrevista. Antes que nada, José Bellina, muchísimas gracias por tu tiempo. Perfecto, gracias Pamela, gracias a ustedes y contento de estar con ustedes. Vamos a hablar de varias cosas, pero quería empezar primero con el primer equipo, ¿no? Ha sido un mercado de pases bastante ajustado, el que hemos vivido ahora en estas últimas semanas, por la proximidad que ha habido tanto del torneo Apertura como el torneo Clausura, ¿no? Parece que quedó un poco corto. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se debe de mejorar en esta segunda parte del año para seguir con este objetivo que se había planteado en Alianza al inicio, que era lograr el bicampeonato, ¿no? Y que por ahí no se vuelvan a cometer esos errores, por decirlo así, que los dejó a poquísimo, además, pues, ¿no?, de también llevarse la Apertura este año. Sí, a ver, fue un mercado corto, fue un mercado apretado sin duda. Esto creo que se dio principalmente porque lo que se tenía proyectado era que el torneo de Apertura terminara antes de lo que realmente terminó. Y bueno, y en general es un año fue muy apretado por el Mundial, entonces el torneo tenía que terminar antes de tiempo, lo cual hizo que el fin del mercado fuera muy ajustado con el fin del torneo de Apertura. Y si bien podían haber decisiones tomadas, igual ejecutar esas decisiones tenía que ser posterior al término del mismo. Finalmente, lo que nosotros buscamos principalmente para poder lograr el objetivo es jugar mejor. Yo creo que Alianza ha tenido muy buenos partidos en la primera parte del año, pero han sido picos. No hemos tenido mucha consistencia y hemos ganado algunos partidos de manera apretada, tal vez no jugando de la manera en que queríamos. Finalmente, jugar mejor es lo que hace que tus probabilidades suban para poder ganar, y eso es lo que buscamos con lo que hemos hecho en este mercado. Se mantiene Carlos Bustos al mando del equipo a lo largo de todo este torneo, porque se tocó mucho este tema, ¿no? Se habló mucho de una posible salida, incluso hasta se llegaron a dar nombres, pero ¿cuál fue la realidad de ello? La verdad es que Carlos no estuvo A ver, todos los entrenadores están en evaluación constante. Esto no es de Carlos o de otro nombre propio, sino es la propia realidad del puesto, ¿no? Finalmente él es la cabeza del plantel, es el principal encargado de las cosas que suceden. Y si bien tuvimos golpes duros en la primera mitad del año, la verdad es que nunca estuvo en duda su continuidad. Ahora sí, nosotros sabemos que en este torneo Clausura ya tuvimos una primera oportunidad en el Apertura, en el acumulado también estamos cerca, pero no tan cerca como creo que podríamos, y sabemos que Clausura esta es nuestra oportunidad, ¿no? Entonces no hubo una duda sobre Carlos para que él continúe, pero lo que sí es que él tampoco escapa a la realidad de los entrenadores, que es que ellos siempre están en una evaluación constante. Correcto, entonces más allá de que siempre está en una constante evaluación, ¿no se planteó, al menos hasta el momento, una posible salida del profesor? No, hasta el momento no. Nosotros creemos que él ha hecho un muy buen trabajo en el año y medio en el que ha estado. Creo que es importante recordar siempre el momento en el que llegó, el contexto en el que él llegó, los logros que él tuvo. Entonces en la Apertura me parece que hicimos un promedio de puntos, un porcentaje de puntos, perdón, que fue 61-62%, que es un porcentaje alto. Lo que sí es que hubo dos equipos que tuvieron una performance muy buena en la Apertura, ¿no? Me parece que Melgar ronda el 80% de los puntos, que eso en cualquier torneo del mundo, un equipo que hace ese porcentaje campeona. O sea, eso es dependientemente de lo que tú hagas. Alianza me parece que el año pasado campeonando hizo 71-72% de puntos. Fue el equipo con el segundo porcentaje más alto de todo el siglo en el fútbol peruano, y Melgar acaba de hacer 80. Entonces, es verdad, hemos podido hacer las cosas mejores, pero eso no quita de que también hay que aplaudir lo que hizo Melgar, que fue un torneo casi perfecto. Para seguir hablando un poco sobre el tema de fichajes, ¿no? Bueno, se supo que se iba desde el inicio a buscar lo que era un lateral derecho, también un 9. ¿Fue así? ¿Siempre se planteó o fue cambiando durante...? Creo que uno era consecuencia del otro, ¿no? Nosotros sabíamos que la necesidad era buscar un lateral derecho. Nosotros cuando armamos este plantel fue pensando en un esquema base como el del año pasado, que era jugar con una línea de 3.
pero sabíamos que en algunos partidos íbamos a tener que modificar ese sistema, pero finalmente esa modificación del sistema se volvió una constante. Al volverse una constante y jugar con línea de 4, sabíamos que teníamos que buscar un lateral derecho. Nosotros inicialmente buscamos alternativas nacionales, creo que bueno, lo de Gilmar Lora es de conocimiento público y sí lo buscamos, hablamos con Cristal y bueno, no pudimos llegar a algo. Y también hablamos con Melgar sobre Alejandro Ramos, que también ellos eran los dos jugadores que nosotros considerábamos que entraban dentro del perfil que buscábamos. Pero bueno, por diferentes motivos y contextos con cada equipo no fue posible. Y también sabíamos que de no encontrar un lateral nacional íbamos a ir por un extranjero. En el momento que se dio esta situación, sí, el puesto de lateral siempre va a haber una discusión, ¿no? ¿Usarías un cupo en un lateral? Eso es una pregunta general y la verdad es que tal vez no es un puesto en donde inicialmente te imaginas que lo vas a utilizar, pero sí pensamos que si lo íbamos a utilizar teníamos que traer a uno de primer nivel. Esta pregunta, como tú lo mencionas, el hecho de utilizar o no un cupo en extranjero en un lateral, nace sobre todo a partir de que este cupo se libera a raíz de que salga Edgar Benítez, ¿no? Que era un futbolista que venía haciendo las cosas bastante bien. Sí, Edgar es un muy buen jugador, es un muy buen profesional. La verdad es que yo solo tengo palabras positivas y agradecimiento a él porque fue todo lo que buscamos, pero sí, él, dentro de las posiciones que ocupaba en Alianza, sentíamos que existían opciones que podían reemplazarlo, mientras que en el lateral él vencía contrato y viendo esta necesidad tuvimos que utilizarlo en el lateral. Como te decía, si vamos a ir con un lateral, vamos uno de primer nivel y ahí es donde fuimos por bien. Pero sí. ¿Influye en algo este 8-1 en la Copa Libertadores en el que se haya decidido justamente reforzar con un extranjero? Porque, a ver, no sé, esa información tú la tienes más claro, pero al menos a mí me llegó de que hasta antes de ese partido sí se había tomado la decisión de mantener el cupo de extranjeros como estaba. A ver, entra dentro de la evaluación, definitivamente. Entra dentro de la evaluación general del plantel. Por supuesto que un partido así te dice muchas cosas, te marca muchas cosas pensando en el presente y en el futuro, pero no era una decisión tomada. No, nosotros sabíamos que en el caso del cupo, de la situación de Edgar en general, lo íbamos a decidir sobre el final del torneo, viendo cómo iba el equipo, qué necesitábamos, qué no necesitábamos. Intentamos con diferentes jugadores en diferentes puestos, pero finalmente la conclusión era que sí era un puesto que teníamos que reforzar. Y en el caso del delantero, más allá de esa opción que también ya se conoce, que es el caso de Paolo Guerrero, ¿se iba a buscar algunas otras opciones por ahí, tal vez en el mercado argentino o alguna...? Sí evaluamos algunas alternativas, pero ya al utilizar el cupo en un lateral solamente podíamos ir por algún jugador nacional. Y sí, la postura del club fue, si Paolo viene, bienvenido, finalmente por la calidad que tiene y los jugadores que creo que cualquier equipo lo recibiría, pero si no, evaluando lo que tenemos en el plantel, evaluando lo que tenemos en divisiones menores y evaluando lo que hay y lo que había disponible en el mercado, consideramos que no era un puesto que debíamos traer en este momento. ¿Llegó a responder esta segunda propuesta que ustedes le hicieron o simplemente quedó ahí y ya ustedes dieron por concluido La propuesta tenía una fecha de vencimiento y no hubo una respuesta formal. Algunas respuestas informales, preguntas, pero no una respuesta formal y ahí quedó el tema. Mencionaba justamente el tema de que, bueno, decidieron no buscar más delanteros también justamente porque tenían una base bastante fuerte en lo que eran las divisiones de menores. ¿Existe todavía la posibilidad que por ahí Pablo Goicoechea pueda ascender al primer equipo? Existe la posibilidad, sí. Tanto él como Sebastián Pinó puedan tener alguna oportunidad. Para nosotros era importante el torneo de reserva porque justamente ahí es donde podemos tener una primera referencia de cómo están estos chicos. Lamentablemente comenzó muy tarde. Y en este poco tiempo que ha comenzado sí hemos podido ver algunos aspectos que nos indican de si están o no preparados para jugar en la primera edición de Alianza. Entonces, creo que tenemos buenas opciones ahí y sobre todo eso es una comparativa también con lo que es el mercado. ¿Qué opciones hay en el mercado? ¿Qué tenemos adentro? Y finalmente no traer a nadie, creo que es un mensaje claro de nuestro convencimiento hacia eso. Justo me mencionas el tema de que está en evaluación para ver si es que
puede o no ascender. ¿Cuáles son estos puntos que ustedes más o menos tienen en cuenta o que les termina diciendo ustedes, este chico ya está listo para estar en un equipo? Sobre todo la diferencia que puede marcar en el torneo en el que compite. Nosotros si vemos que hay un jugador que marca una diferencia importante en un torneo de reservas, ya creemos que es un chico que puede jugar primera división. Muchas veces no solamente hay componentes netamente deportivos para eso, sino también es ver cómo responde ante la presión en primera división, cómo responde ante encontrarse con jugadores profesionales de diferentes edades, de diferentes formas de ser, con diferentes exigencias. En reserva todavía, si bien una gran cantidad de chicos de nuestra reserva ya son jugadores profesionales, igual el plantel todavía sigue siendo bastante joven. Es distinto cuando subes a primera y de la nada ya son jugadores mayores, que tienen familias, que juegan con otras motivaciones y que también entienden mucho mejor el contexto de Alianza. Justo hace unos días en una entrevista mencionaste que una de las razones de la salida de Edgar Benítez era tratar de reducir el promedio de edad que tiene el primer equipo de Alianza Lima. Pero también días después se da el pase de Matsuda, se dio el pase de Cabero. ¿Cómo también puede responder a ello, ¿no? A ver, nosotros tenemos un promedio de edad, sobre todo en el 11 titular alto, que era algo que también queríamos ajustar un poco, sobre todo porque si bien son jugadores de muy buen nivel y de mucha calidad, vimos que también el ritmo y la seguidilla de partidos es un poquito más complicado. Sí se puede ver contradictoria esta situación, pero finalmente es que en campo tengan más minutos jugadores que tengan un rango de edad un poco más bajo. Lo que vimos en el caso de, por ejemplo, de Matsuda o de Cabero y de Javier Navea, que también ha salido a préstamo, era que si finalmente ellos, por algún motivos, no estaban jugando en primera, necesitamos que jueguen. Necesitamos que jueguen y ellos necesitan jugar también, ¿no? Entonces, sí, lo que quisimos era sobre todo ajustar el promedio de edad, pero de los que más participación tenían en campo. Porque sabemos que sí, ¿no? Sale Benítez, pero finalmente viene, bueno, Peruzzi sí tiene un promedio de edad un poco más bajo, Pablo Hurtado también, pero salen algunos chicos jóvenes, sí, pero son chicos que la verdad no tenían minutos tampoco. Entonces era sobre todo referido a los que más continuidad tenían. Es decir, en esta segunda parte del torneo vamos a ver más continuidad en chicos jóvenes, por ejemplo está el caso de Pinto, que además suma en la bolsa, y que Alianza también tuvo esto no sé si se criticó, pero simplemente se mencionó, ¿no? De que no iba a cumplir la bolsa de minutos por jugadores en cancha, sino por el tema más que nada de convocatorias. Sí. Bueno, ahí la decisión claramente es de Carlos. Yo creo que se va a dar no, de una manera un poco orgánica. O sea, yo creo que si hoy Óscar Pinto está jugando es porque lo merece, porque está mejor que otros, es porque ya vimos algunas cosas que tal vez antes no estábamos viendo. Pero sí, la idea es poder generar espacio. Finalmente los jugadores jóvenes tienen que llegar con una preparación, pero nosotros como club también tenemos que generar un espacio para que puedan estar, que lamentablemente creo que no se lo hemos generado de manera suficiente como para que ellos puedan estar. Pensando en este año, sí, claramente hay un plantel establecido y van a tener que competir, pero pensando hacia futuro, sí, el club, uno de los objetivos del club va a ser la promoción de jugadores y el primer equipo va a tener mucho más espacios para jugadores que vienen desde nuestras canteras. El caso específico de Arley, también para mencionarlo y terminar con toda esta parte de fichajes, ¿no? ¿Qué pasó exactamente con él? Nosotros hablamos hace un mes y medio, tal vez un par de meses, y Arley sentía que no estaba teniendo muchos minutos y nosotros también lo vimos y conversamos sobre justamente poder conversar en esta etapa del año para ver finalmente cómo se sentía él, qué era lo mejor para él, cómo lo veíamos nosotros desde el club también, cuál es su rol, y así fue. Y nosotros conversamos dentro de este mercado, dentro de estas semanas, y fue más que nada retomar una conversación que habíamos tenido semanas atrás sobre un poco su situación en el equipo, su rol en el equipo, lo que podía aportar, los minutos que jugaba. Volvimos a conversar y llegamos a la conclusión, ambas partes, que lo mejor era que se quede. Eso fue. Sí, no hubo más, no es que haya habido propuestas o algo. Algunos clubes, uno que otro club, sabiendo que él estaba en una situación en donde no jugaba tanto,
nos consultaron por él de manera respetuosa, dijeron cuál era su situación, etcétera. Pero después, la verdad es que no hubo más. Arley también, me acuerdo que habían dado por hecho que había rescindido el contrato y el fin de semana fue titular. O sea, fue también la decisión no es por el mensaje. Carlos no toma esa decisión, es por un mensaje, pero sí fue, oye, no, eso no fue así. Claro, porque se pudo haber también incluso vinculado al hecho de, se quiere ir, ahora el técnico sí lo pone, ¿no? Claro, y no, la verdad es que no fue para nada así. De cara a lo que es el 2023, ya que venimos hablando de esta línea que quiere seguir Alianza, hay muchos jugadores y justo coincide con que son jugadores mayores o los jugadores líderes, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Campos, de Barcos, de Míguez, entre otros que finalizan ya su contrato a fin de año. ¿Cuándo se van a tocar estos temas y cuándo se van a ya poner en evaluación también? A ver, la evaluación es continua, ¿no? La evaluación es continua, es constante. Sí, nosotros con jugadores mayores se puede tocar en cualquier momento, en verdad no es que tenemos una fecha fija para hacerlo, pero sí con jugadores mayores por lo general vamos año a año, ¿no? Y eso sobre todo obviamente por la edad que tienen, las lesiones no son las mismas a los 35 años que a los 20, si es que en caso lleguen a tener, entonces el club de alguna manera tiene que protegerse por ese lado también de no hacer contratos largos con jugadores a partir de cierta edad. En el caso, bueno, ahora te lo comento porque mencionaste a Campos, pero Campos tiene contrato por un año más, pero sí de los jugadores mayores, sí por lo general es año a año, es más una política de club, y sobre todo se tocan más que nada al finalizar el campeonato. Ahora, si hay un caso puntual que se pueda tocar desde antes, se hace, no somos cerrados, pero por lo general es hacia el final del campeonato. Claro, lo consultaba también porque, bueno, en estos días también Barcos me parece que dio una entrevista y mencionó, pues, ¿no? Que su intención, al menos de él, es continuar en el club, ¿no? Y aparte porque mucho también se habló de propuestas del extranjero y demás, y el hincha por ahí que no lo tomó del todo bien, ¿no? Pero él al menos sí ha puesto su postura de que quiere quedarse. Sí, correcto, sí. No, y la verdad es que, lo que nos ha dado Hernán ha sido enorme como jugador, como profesional. Estamos muy contentos de contar con él y todas estas variables entran finalmente en la evaluación para lo que queremos. Pero como te digo, sí, en el caso de jugadores a partir de cierta edad, vamos año a año y seguramente, y por lo general lo evaluamos y decidimos más hacia el final del torneo. Solo que en este caso creo que sí es un poco más complicado por el mismo hecho de que coincide con que son la columna vertebral también del equipo. Es decir, sí, si no se diera una renovación, el próximo año el plantel sería completamente otro. Sí, son jugadores importantes que están muy importantes, que están dentro de una columna vertebral, es cierto, pero sí también, por otro lado, muchos jugadores todavía tienen contratos de medianos y de largo plazo. Pero sí, hoy por hoy, da la coincidencia de que justo los jugadores líderes son los jugadores, bueno, no es una coincidencia, es tal vez normal, pero sí los jugadores líderes son los que hoy por hoy están con vencimientos de contrato. Pero finalmente si ellos rinden, juegan bien y siguen bajo la línea que busca el club, no creo que sea un problema para el próximo. Bueno, ya veníamos hablando un poco del tema de menores, la relación que van a ir teniendo también con el primer equipo, pero bueno, para relacionarlo un poco más, ¿no? Están compitiendo en el torneo élite, les está yendo también bastante bien, se está viendo también en el torneo de reservas. ¿Cómo es esta estructura que está teniendo el club o la proyección que está teniendo desde los potrillos, desde los menores, camino a un primer equipo, ¿no? ¿Qué tanto puede aspirar o desear también un futbolista de las divisiones más inferiores, desde la sub-15, sub-18, que están jugando, por ejemplo, el torneo de élite, a poder estar en un equipo, ¿no? ¿Cuál es ese camino? Hay dos aspectos súper importantes, ¿no? Primero es todo el proceso formativo que ellos tienen, para que ellos lleguen lo mejor preparados posibles hacia la primera división. Pero también nosotros como club tenemos que dar espacio para eso. Tanto en el año pasado como este año ha sido una situación difícil porque los años de pandemia pegaron. Eso es una realidad y sobre todo han habido dos generaciones que han sido muy afectadas por eso. Son la generación 2002 y la generación 2003. Por lo mismo, no tenemos a tantos jugadores de esas generaciones dentro del equipo. Tenemos pocos. Pero lo que sí es que hacia futuro sí el espacio para ellos va a ser mucho mayor, porque finalmente una de las motivaciones que tiene un jugador de menores es, oye, yo me formo en Alianza, yo quiero jugar en Alianza. Vamos a promover a muchos jugadores, es la línea que tiene el club, es un objetivo y una postura estratégica, no solamente desde el convencimiento de que van a estar preparados y si
y desde la lógica también, si finalmente tú formas o crees tener a los mejores, cuando lleguen a primera también van a tener un nivel alto. Y también porque una de las formas de que el club siga siendo sostenible y siga teniendo los números tan positivos que tiene es a través de 20 jugadores. Entonces tenemos que promover para que puedan jugar, nos ayuden a cumplir los objetivos y después también podamos sacar réditos económicos por esto. Eso es por un lado, y el segundo es que sí, el proceso formativo también tiene que ser el correcto para poder cumplir con esta otra parte. Para eso nosotros trajimos a Nelson Reyes el año pasado, que tiene muchísima experiencia de Colombia, tiene muchísima experiencia en divisiones menores con procesos muy exitosos, sobre todo en Atlético Nacional, y que también conocía el medio, pues antes estuvo en Sporting Cristal. Entonces él ha reestructurado bastante el área, Una de las primeras cosas que hicimos también fue establecer primero un proceso formativo desde aspectos metodológicos, desde la metodología de entrenamiento de Alianza, la forma de jugar, el modelo de juego que tiene el club, que hoy por hoy desde reserva hasta abajo se cumple a rajatabla y creemos que es la mejor manera de hacerlo. Y también se crearon procesos y estamos siendo muy agresivos en la captación de jugadores. Nosotros estamos captando a nivel nacional. Desde que hemos comenzado el proceso, que fue en octubre o noviembre del año pasado, hemos incorporado a más de 40 jugadores a nivel nacional. Eso también viene acompañado de la salida de algunos chicos que creíamos que tal vez no pasaban el umbral mínimo que nosotros esperábamos. Y eso es lo más importante, ¿no? Hacer una captación muy agresiva, muy agresiva a nivel nacional, de traer a los mejores jugadores que encontremos, tener un proceso formativo, metodológico muy marcado, que está totalmente alineado en el club. Y con eso ya podemos promover a los jugadores para que ellos sean una base del primer equipo en el mediano plazo. ¿Cómo están trabajando estas áreas de scouting o cómo se están, digamos, distribuyendo a lo largo del país para poder captar? Nosotros tenemos un jefe de scouting que enlaza a la Secretaría Técnica de Primera División con el área de captación de menores, porque finalmente nosotros captamos a jugadores, pero pensando en el perfil de jugador que nos imaginamos en primera. Entonces hemos enlazado a toda el área de scouting con la Secretaría Técnica de Primera y el área de captación de menores. Tenemos un jefe de scouting que es Carlos Aparicio, que trabaja muy de la mano con Jaime Duarte, que es el jefe de captación. Y tenemos a 3 personas que trabajan a tiempo completo dentro del área de captación de menores. Pero adicionalmente a eso tenemos 3 scouts más, que ellos trabajan sobre todo a éxito, en base a éxito, a lo que puedan traer, pero cada uno de estos tiene una red muy importante de academias y de contactos que finalmente nos acercan a muchos jugadores. Entonces es una estructura en donde por diferentes lados nos va llegando información y lo vamos filtrando para que podamos incorporar. Hoy en día hay tal vez algún listado de futbolistas que ya estén trabajando acá en menores, que estén siendo observados o ya estén ahí tratando de ser promovidos, muy aparte de lo que me mencionabas de Sebastián o de Goicoechea, o que tengan estas características y que ustedes digan, sí, en ellos nos tenemos que enfocar más. Sí, lo tenemos. De hecho estamos creando ya algo, es como un plan estratégico que vamos a empezar a ejecutar pronto, de los que consideramos que son los prospectos de élite de Alianza. Finalmente nosotros a todos los chicos los impactamos desde diferentes áreas, psicológica, nutricional, médica, asistencia social, física, deportiva, pero sí estos chicos van a tener algunos recursos adicionales para que podamos desarrollarlos de una mejor manera. Ustedes como institución se plantean también esta problemática que se da a nivel nacional, que claro, salen futbolistas, pero a veces 2 años después están retornando, ¿no? Sí. Por aspectos, no sé, temas de la nutrición, psicológicos, que van más allá de lo deportivo, pero que termina, pues, ¿no?, finalmente impactando en su no desarrollo de la mejor manera cuando les toca ir a un club en el extranjero. Sí, correcto. Yo creo que ahí hay que hacer primero como club hacer un trabajo fuerte, hacer un trabajo sólido en el sentido de que los chicos no solamente tengan aspectos técnicos, tácticos y físicos desarrollados, sino también aspectos mentales. Finalmente, la adaptación a otros países es lo que muchas veces determina si un jugador vuelve o no. Oye, me pude adaptar a esto, me pude adaptar a este país, a esta cultura, a este fútbol, y ahí es donde
no solamente el club tiene que impactar mucho, sino también el entorno del jugador, ¿no? Desde las familias, los representantes, determinar si es el momento correcto para que un jugador salga o no. Hay que ver cuál es la madurez que tiene. El chico puede tener 20 años y puede ser extremadamente maduro y puede tener 20 años y no serlo. Sí tenemos que impactar, pero nosotros como club también determinar cuándo es el mejor momento para que un jugador salga. Yo creo que a veces el error que se ha cometido es que salen antes de tiempo, pero no por cuestiones deportivas o futbolísticas, sino porque no estaban en una etapa de su vida o no tenían una madurez suficiente para aguantar otras ligas, ¿no? Con todo lo que esto conlleva. Eso de acá también está muy enlazado a lo que tiene que ver con la estructura o el lugar o el espacio que tienen los futbolistas para desarrollarse o entrenar o hacer sus trabajos diarios. ¿Cómo está trabajando también ese tema Alianza, ¿no? Porque bueno, el primer equipo por el momento está entrenando también acá en Matute. ¿Cómo están viendo ese tema? Nosotros tenemos un problema gigantesco como club de infraestructura. Es un problema que es muy difícil primero de solucionar, pero segundo de que también tenemos que entender de que tener la infraestructura adecuada es tan o más importante como contratar a un buen entrenador, como contratar a un jugador, como invertir en divisiones menores, o sea, en otros aspectos. La infraestructura es clave. O sea, nosotros no podemos hoy por hoy desarrollar el proyecto correctamente si no tenemos una infraestructura mínima necesaria para todas las divisiones. Y eso ha sido uno de los objetivos que tiene el club este año, ¿no? Este año nosotros estamos determinados a poder solucionar esto. Han habido algunos acercamientos con algunos espacios para poder hacer la adquisición de terrenos, para poder construir un centro de alto rendimiento. También hemos tenido acercamientos con algunos clubes o instituciones que ya tienen infraestructura deportiva como para que nosotros podamos desde comprarlo o arrendarlo por el mediano o largo plazo para poder establecer nuestro centro de entrenamiento. En los próximos 2-3 meses ya deberían haber noticias muy concretas sobre dónde estamos en infraestructura. Hacía esta consulta también para relacionarlo, bueno, no solo con el primer equipo que ha estado entrenando ahora en Matute, sino también con la selección de vóley, ¿no? Y por ahí entrar a tallar con los temas del femenino. La selección ha venido teniendo muy buenos resultados en la liga superior, pero también ha estado entrenando en otros campos alternos, ¿no? Digamos que no tiene todavía un espacio determinado acá en Matute para que se puedan acercar, y también incluso las chicas cuando sufrían lesiones o algo tenían que venir hasta acá, entonces ya era un doble viaje, digamos, también para ello, ¿no? Y es algo, creo que importante, que se debe solucionar en un corto plazo. Totalmente. De hecho, si lo vemos el tema de vóley, y las primeras semanas, o cuando arrancó el torneo, que tuvimos problemas logísticos y infraestructura graves, el equipo estuvo muy mal. De hecho, nosotros, el equipo de vóley de Alianza, clasifica a la siguiente ronda ganando el último partido, pero si tú relacionas las condiciones en las que entrenaron las chicas en las primeras fechas y las que entrenaron a partir de ahí, hay un impacto inmediato en el resultado. Entonces, eso está claro. Y sin esas condiciones mínimas, igual los resultados han sido bastante positivos. O sea, lo que nosotros tenemos que entender y creer, y es lo que creemos en el club, es que conseguimos estos resultados a pesar de muchos aspectos. Es verdad que pues, Alianza económicamente está muy bien, y eso es una tranquilidad enorme en una industria deportiva informal, ¿no? Nosotros pagamos al día, todas las personas tienen buenas condiciones laborales para poder efectuar su trabajo, pero necesitamos lo otro, ¿no? Necesitamos lo otro, y con todos estos problemas igual se han podido lograr cosas importantes estos años, pero sabemos que el punto crítico para dar el salto es la infraestructura. En el caso del equipo femenino, bueno, ya este año Alianza pudo hacerles contratos profesionales, alguna de ellas. ¿Cómo va este camino, ¿no? a que más chicas se sigan sumando? ¿Cuál es el proyecto o el objetivo que ustedes tienen? Seguir profesionalizando al fútbol femenino. Ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Nosotros como Alianza queremos ser la vanguardia del fútbol peruano, ¿no? Queremos ser los que marcamos un poco la línea, porque Alianza no solamente tiene un impacto deportivo importante en el Perú, sino tiene un impacto social muy importante, ¿no? Es muy importante lo que nosotros hagamos como club, desde un convencimiento y también desde el mensaje hacia la sociedad y hacia nuestros hinchas sobre qué queremos hacer y por dónde vamos. Por eso nosotros en fútbol femenino sí, estamos súper felices por los resultados deportivos que hemos obtenido en fútbol femenino en los últimos años.
pero también nos pone aún más felices que las chicas hayan tenido accesos a contratos profesionales, y esto no solamente es por un tema económico, sino también porque nuestros jugadores profesionales también vienen y entrenan todos los días, también se cuidan, también compiten, también les exigen, también son jugadores profesionales. O sea, simplemente porque compiten en una liga o en otra, eso no quiere decir de que no se comportan de esa manera. ¿De acá a fin de año se pueden sumar más chicas con contratos profesionales? Podría ser, podría ser. No. Creería que sí, pero no es algo confirmado. Pero sí creemos en el mediano plazo, refiriéndome al próximo año sobre todo, yo creo que vamos a tener más contratos profesionales sin duda. Bien, o sea, ya más o menos para ir terminando, hay un tema que, bueno, a mí particularmente no me gusta mucho tocar porque entiendo que las cosas de camerín se tienen que resolver como tal, ¿no? Pero esta última semana se ha hablado mucho sobre el tema también de Paolo Hurtado con Jefferson Farfán, ¿no? No sé qué tendrías tú que decir al respecto. Ellos tenían unas diferencias personales, que sí, que es verdad, tenían unas diferencias personales que son ajenas finalmente a Alianza, las cuales se juntaron y resolvieron. Era algo que ellos tenían que resolver, y sobre todo lo hicieron pensando en gran parte en qué es lo mejor para Alianza, ¿no? Finalmente estas diferencias pueden existir en planteles, existen, que tal vez no sea, algunas sean más públicas que otras, no quiere decir que pasen en todos los equipos, es verdad. Pero ellos sobre todo lo que tienen es mucho cariño por Alianza, aman al club, sabían que lo mejor para el club era juntarse, hablarlo, resolverlo y mirar hacia adelante para que Alianza pueda ser lo mejor que pueda hacer. Y así fue. Entonces sí, es una realidad, tenían diferencias personales, pero también estamos contentos de que hayan podido resolverlo, y ya solamente nos queda mirar hacia adelante y volver a tener un espíritu de equipo fuerte y que la unión sea lo que prevalezca acá. ¿Hay ya alguna fecha estimada del retorno de Jefferson Farfán? No tenemos una fecha estimada, y de verdad así la tuviésemos, preferiría no decirla porque es algo que se ha ido extendiendo. Nosotros lo que más queremos es ver a Jefferson en el campo, y el que más quiere estar en el campo es él, pero también entendemos de que bueno, es una situación delicada, pero sí tenemos mucha confianza de que nos va a acompañar en el clausura. Una última consulta para cerrar, relacionada a lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo manejar también dentro de un equipo donde se exterioriza mucho lo que pasa y afuera se habla demasiado sobre lo que ocurre o no en el camerín, ¿no? ¿Qué tanto influye eso también en los jugadores? Que me imagino que debe de generar cierta incomodidad de todas maneras sobre lo que se dice. Yo creo que el impacto inicial siempre es incómodo. Se dicen, como tú dices, muchísimas cosas que no se acercan en absoluto a la realidad. Otras que sí, pero muchísimas que no. Entonces llega un punto en donde, y es algo que lo cual siempre me he sentido orgulloso de este plantel, es que pueden pasar cosas, unos pueden tener mejores relaciones con otros, algunas cosas que se dicen son ciertas, otras no, pero al momento de jugar no lo hemos notado, y no solamente ellos, que ellos mismos hasta a veces se ríen ellos mismos de lo que se dice, ¿no? De lo que se dice hacia afuera. Al comienzo puede ser chocante y que inventen algo que no es, pero creo que poco a poco todos se van creando una coraza, y es que digan lo que quieran decir. Finalmente lo que va a importar es cómo rindamos nosotros, cómo defendamos Alianza nosotros, cómo estemos juntos nosotros, y hay jugadores experimentados que han vivido esto muchos años, y que finalmente lo más relevante es cómo impacta en el campo, ¿no? Y ahí es donde vemos que ellos han sabido unirse y protegerse mucho ante lo que se pueda decir hacia afuera. Bueno, José, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Pamela, y gracias a ustedes, a su disposición. Listo, Sí,